Hola, bienvenidos a Diálogos en Confianza. El día de hoy tenemos el tema de la epilepsia. Es una enfermedad que sigue siendo muy prevalente y tristemente es una enfermedad que está llena de estigmas y llena de dudas y llena de conjeturas. Es importante que platiquemos de ella porque existen una gran variedad de tipos de epilepsia y no todas las convulsiones, que vamos a ver cuál es la diferencia, son epilepsia. Entonces vamos a platicar el día de hoy aquí en Diálogos en Confianza. Todas las dudas que tengan ustedes, está Oscar listísimo, ¿verdad?, para recibirlas. Precisamente, ¿cómo estás, Pepe? Me da mucho gusto saludarte, muy buen día. Igualmente a todas las personas que nos acompañan en esta transmisión. Un programa en donde es importante que compartan sus dudas porque, así como bien decía, se vive con muchos estigmas. También para quienes rodean a todas estas personas, los familiares, por ejemplo, tienen que aprender también la forma en cómo ayudar y cómo explicarle a las demás personas de qué se trata esta enfermedad. Hay mucho desconocimiento en torno a ella y por eso es importante que nos acompañen a lo largo de este programa y que compartan sus dudas con nosotros. Y en unos momentos más, las especialistas y nuestro especialista pues irán respondiendo precisamente a todas esas preguntas. Así que ya saben, estamos en Twitter, estamos en Facebook, ahí pueden encontrar el Facebook Live. También tenemos la línea telefónica y el número para llamar es el 51 66 40 00. En internet estamos en www.canal11.mx/diálogos. Bueno, saludo con mucho gusto a nuestras amigas y compañeras a Istiel Caneda y a Lía Vadillo. Ellas son las intérpretes en la lengua de señas mexicana. Le damos la bienvenida a todas las personas que hoy nos acompañan aquí en el estudio de Diálogos en Confianza y desde luego a quienes nos pueden también seguir a través de la señal internacional del 11. Y estamos listos para arrancar. Pues estamos listos y antes de que les presente a los invitados que tenemos el día de hoy, vamos a ver cuál es el panorama general de la epilepsia. Aquí está. El panorama general de la epilepsia es que la epilepsia es una de las primeras causas de consulta neurológica después del dolor de cabeza. Más o menos tenemos nosotros una prevalencia aproximada entre de 10 a 20 personas por cada 100,000 habitantes, de manera que más o menos se calcula que existe 1 a 2 millones de personas en México. La epilepsia como tal es una enfermedad que tiene un gran impacto, ha sido catalogada por la OMS como una enfermedad de alto impacto por todas las consecuencias sociológicas, demográficas y psicológicas que están alrededor del paciente que la padece y de su familia. El programa prioritario de epilepsia es un esfuerzo que hace la Liga Internacional contra la Epilepsia, que tiene varias delegaciones en todos los países, para sobre todo hacer esfuerzos para que la gente se eduque sobre qué es la epilepsia, educar a los médicos sobre cómo identificarla, tratarla y hacer esfuerzos con todas las organizaciones de salud de diferentes países para optimizar el tratamiento y el manejo de la epilepsia per se. Yo creo que uno de los primeros errores es considerar a la epilepsia como una enfermedad de trasfondo psiquiátrico cuando la base que tiene es netamente neurológica. Entonces muchos pacientes con epilepsia efectivamente desde la época romana, donde se comenzaron a conocer los primeros casos, pues era estigmatizada como una especie de posesión demoníaca. Entonces a los pacientes generalmente se les agrupa y se les estigmatiza por el solo hecho de tener este padecimiento. Inclusive la palabra epiléptico per se tiende a estar actualmente cada vez más en desuso por la cuestión del estigma que tiene el paciente con epilepsia. Y efectivamente muchas personas que tienen epilepsia inclusive tienen miedo a decirlo a sus patrones, a las personas que trabajan con ellos. Nadie sabe, inclusive en otros países, por ejemplo, debemos mencionar, por ejemplo, en Canadá, que a los pacientes que tienen epilepsia les retiran la licencia de manejo. No pueden manejar hasta que tienen un cierto periodo de libertad de crisis. Aquí en nuestro país no existe como tal una legislación con respecto a los pacientes con epilepsia, pero sí tienen mucho estigma en cuanto a la cuestión laboral. He tenido casos de pacientes que inclusive son despedidos de su trabajo cuando sus patrones se enteran que tienen ese tipo de padecimiento. De primera instancia, hay que reconocer a la epilepsia como un padecimiento neurológico, como un padecimiento que es tratable. Más o menos aproximadamente 70% de los pacientes con un adecuado manejo médico van a tener lo que se denomina libertad de crisis. Y esto les va a permitir a las personas tener libertad para trabajar, estudiar y realizar todos los aspectos de su vida como tal, ¿no? En cuanto a la cuestión que nos hace falta como país, uno es quitar el estigma del paciente que tiene epilepsia. Dos, capacitar al personal médico en este caso sobre cómo reconocerla, cómo referirla al segundo y tercer nivel de atención para su adecuado diagnóstico y adecuado manejo. Y también en el uso de políticas para favorecer y abrir espacios de trabajo para este tipo de pacientes como tal.
Como ven, es un tema súper amplio del cual hay que platicar y les voy a presentar a los especialistas que nos acompañan el día de hoy aquí en Diálogos en Confianza. En primer lugar, la doctora Lilia Núñez Orozco, bienvenida. Gracias. Bienvenida una vez más, doctora. Gracias, muy Neuróloga, jefa del Servicio de Neurología del Centro Médico Nacional 20 de noviembre del ISSSTE y presidenta del capítulo mexicano del Buró Internacional para la Epilepsia. La doctora Iris Martínez Suárez, bienvenida, doctora. Gracias, saludos. Neuróloga y epileptóloga, jefa de la Clínica de Epilepsia del Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía de la Secretaría de Salud. La doctora Elma Paredes, bienvenida. Gracias. Neuróloga del Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía, Manuel Velasco Suárez, de la Secretaría de Salud. Y el doctor Juan Carlos Reséndiz. Bienvenido, doctor. Muchas gracias y buenos días. Coordinador nacional del Programa Prioritario de Epilepsia del Sector Salud, siglas PPE. Qué bueno que estén aquí con nosotros. Y mi primera pregunta es, ¿cómo estamos en relación a otros países en cuanto a avances y tecnología? Y obviamente conocimiento ya es global, pero en la epilepsia. Pues yo creo que estamos casi a la par que los países desarrollados porque contamos con capacidad de estudiar a los pacientes a través de electroencefalografía, a través de resonancia magnética, y hay especialistas en neurología, aunque en epileptología propiamente no tenemos tantos, pero sí hay en las instituciones posibilidades de atender adecuadamente a los pacientes. Contamos también con medicamentos. La mayoría de los medicamentos que se llaman de primera línea y de los de nueva generación también los tenemos disponibles, aunque la distribución no es tan equitativa en todos los lugares del país. Eso sería una diferencia con países desarrollados. De todo esto vamos a ir hablando poco a poco. Y me llegaba una pregunta al Twitter este fin de semana que dije que íbamos a hablar de esto el día de hoy, que decían, ¿quién es el médico que debe manejar la epilepsia? Yo les contestaba, el neurólogo, y a ustedes se preguntarán ahorita, en el panel tenemos epileptólogos. ¿Nos explican? Sí, bueno, yo lo que diría es, la mayoría de las personas con epilepsia se pueden controlar con un tratamiento médico, que es el 70%. Creo que incluso el médico general pudiera atender, porque la demanda de salud, si bien en el país tenemos los recursos, hay disparidad en la atención y eso pasa en todo el mundo. Hay lugares donde tienes acceso al Instituto de Neurología, pero hay lugares donde no está el Instituto de Neurología u otras instituciones. Entonces, si bien el médico general puede atenderlos, cuando el paciente no se controla, en ese momento debes enviar al paciente a lo que llamamos el segundo nivel de atención o al tercer nivel, donde esperas que lo vea el neurólogo. Aún así, los pacientes, a pesar de 2 o 3 tratamientos adecuados juntos, si persisten con crisis, se llama epilepsia resistente o refractaria. En ese momento creo que sería conveniente una evaluación diferente, por ejemplo, cirugía, estimulación vagal. Ahí creo que es cuando te puede valorar el epileptólogo. ¿Qué es un epileptólogo? Porque para mucha gente que nos está viendo seguramente es la primera vez que oyen este término. Bueno, un epileptólogo es un neurólogo, por lo general, también puede ser un neuropediatra que se dedica al estudio y tratamiento de epilepsia refractaria y es el experto realmente en el tema de la epilepsia y está capacitado para eso. Pero lo importante es que es un neurólogo, ya hizo neurología y hizo una subespecialidad en epileptología para que les quede perfectamente claro. ¿Qué tan frecuente es la epilepsia en nuestro país? Existen estudios epidemiológicos que se han hecho en el país y se ha calculado que 1.5 o 1.7% de la población puede padecer epilepsia en nuestro país. Esto es, tenemos aproximadamente 2 millones de pacientes con epilepsia. Y esto nos lleva a una cuenta muy sencilla. Si somos en el país 1.700, 1.800 neurólogos y neurólogos pediatras, es imposible que nosotros atendamos a esa cantidad de pacientes. Nos tocaría más o menos, si hacemos cuentas, de 110,000 por cada neurólogo. Sería imposible verlos. Aunque nos dedicáramos nada más a ver epilepsia todos los días, sería imposible. Por lo tanto, es importante que los médicos de primer contacto también sepan diagnosticar un paciente que padece epilepsia. Un comentario dijiste al inicio interesante. No todas las convulsiones son epilepsia, pero no todas las epilepsias son convulsiones. Eso también es muy importante. Bien importante. Ahorita vamos a ver más adelante cuando hablemos del cuadro clínico. ¿Por qué se considera que la epilepsia es una enfermedad de alto impacto? Bueno, primero por su magnitud en cuanto a cantidad de pacientes. Es una situación que es muy prevalente en todo el mundo, más de 60 millones en todo el mundo, más de 2 millones en México,
Pero además tiene una enorme posibilidad. Es posible que sea atendida correctamente y que el paciente tenga una mejor calidad de vida. Es un problema vulnerable desde prevención y vulnerable desde tratamiento. Entonces, es una enfermedad que se considera un problema de salud pública en nuestro país. Perfecto. Y alguien me preguntaba también si existe la posibilidad de que a un paciente con epilepsia lo vea un psiquiatra, porque existe luego esta disyuntiva y dudas entre la fina raya, que no es tan fina para los que sabemos, entre psiquiatría y neurología. Sí, el límite a veces es muy difícil de separar, cada vez es menos fácil. Y sí hay pacientes que tienen algunas manifestaciones que son propiamente psiquiátricas porque la comorbilidad es bastante frecuente, sobre todo ansiedad y depresión, y pudieran acudir al psiquiatra por esos motivos y luego sale a relucir que tienen una epilepsia que a lo mejor no tiene crisis convulsivas generalizadas, que es muy fácil de diagnosticar como epilepsia, sino que tiene otras manifestaciones que son menos conocidas, como tener fenómeno de lo ya visto o tener alucinaciones visuales o tener alucinaciones auditivas, y entonces es fácil entrar en confusión con un problema psiquiátrico. Entonces existe esta confusión y existe también la comorbilidad en personas que tienen epilepsia y también tienen alteraciones del ámbito psiquiátrico. Si me permite, yo quería una recomendación, como le decía el doctor Reséndiz, creo que todos podemos acudir el psiquiatra es un médico general, tuvo esa formación, puede atender al paciente. Mi recomendación quizás a ustedes que nos ven como pacientes, si yo no mejoro y tengo este diagnóstico, es importante pedir una segunda opinión, ya sea con otro psiquiatra, con un neurólogo, con un médico general, porque puede ser que a lo mejor no tengo epilepsia, un porcentaje de aquellas epilepsias que decimos que son refractarias realmente no es epilepsia, o efectivamente son refractarias y si yo no mejoro con la atención que me están dando, creo que tengo derecho a buscar una segunda opinión, o creo que el médico tendría que decirme algo no está funcionando, creo que debes consultar a un neurólogo o un epileptólogo. Si bien es importante esto que se conjunta, muchas veces las emociones, les digo a los pacientes, no están aquí, están aquí. Si la epilepsia está aquí, pues también las emociones se mezclan con la enfermedad. Pero creo que puede ser, tú como paciente ya tienes derecho a decir, quiero una segunda opinión, no estoy mejorando, esto no está cambiando. Y normalmente un psiquiatra, como dijo la doctora, es un médico general que además hizo una especialidad en psiquiatría. Y normalmente un psiquiatra respetable va a decir, no, pues esto ya no es mi ventanilla, va a la ventanilla de ustedes. Al neurólogo. Eso es normalmente lo que hacemos los médicos cuando dices, yo ya llegué hasta aquí, me toca mandárselo a quien sigue. Tenemos testimonios de pacientes con epilepsia, porque siempre en Diálogo nos interesa escuchar qué es lo que dicen los pacientes y lo complementamos con lo que digan los médicos. Vamos a ver este testimonio. Mi hijo tiene epilepsia. Mi niño tiene actualmente 4 años de edad. Inició a los 2 años con síntomas solo con fiebre. Eran fiebres constantes de 38 a 40 grados. Solamente lo medicaban porque eran infecciones de garganta o gripa. Hasta los 2 años y medio me diagnostican que lo que él tiene es epilepsia. Existen varios tipos de epilepsia. El de mi hijo no tiene como que un nombre en sí, solamente sé que está el daño en la parte derecha del cerebro y tiene crisis parciales. Hay 2 diferentes tipos de crisis y el mío son ausencias, básicamente. Él puede estar así como ahorita yo estoy, hablando tranquilo y de repente se desconecta así del mundo, se le va la vista y no reacciona en cuestión de segundos. Actualmente dura segundos, ¿por qué? Porque ya está tratado, pero cuando él empezó duraban al día, eran 5 veces, 6 veces al día. Esto duraban 2 minutos, 2 a 3 minutos, eran diarias, estoy hablando que eran diarias. Hubo una vez que tuvo ya los 39 y cachito de fiebre, entonces no se le controlaban. Pero sucedió que en la noche había tenido una convulsión ya al grado de que todo su cuerpo le temblaba. Entonces yo lo grabo, me llamó la atención, lo grabo, entonces voy con un médico general, ni siquiera era especialista, y le platico, ¿sabes qué? Mi hijo me lo siguen tratando con infecciones, sin embargo sigue con la fiebre de 40 grados y no hay nada.
Y entonces le comento, nada más que he notado que tiene unos movimientos raros en su brazo y lo grabé, entonces le enseño el video al médico y es cuando él me dice, tu niño tiene epilepsia. Bueno, lo primero para confirmarlo le hicieron tomografías y electroencefalogramas y aparte, bueno, al ver al niño, pues ellos que son especialistas me lo confirman, sí, es epilepsia. Yo ya les cuento de más síntomas que él tiene y lo confirman. Y empezamos a tomar el ácido valproico. Sí hay mucha mejoría, es pues sí inmediata porque si le daban a la semana diario, pues empezó a disminuir, ya a la semana ya nada más le daban 3 veces. Esta enfermedad te afecta en cuanto a familia, en cuanto ha sido difícil en cuanto a ir a médicos y en cuanto a escuela. Queremos agradecer a la mamá de Iker por este comentario, este testimonio, que es además muy interesante hasta desde el punto de vista médico, porque si se fijan, aquí debutó o comenzó con fiebre, y cualquier médico de especialidad que sea fiebre, aunque no todas las fiebres que hemos hablado aquí en Diálogos en Confianza de fiebre, no todas las fiebres son infecciosas, muchas fiebres hay de otro origen, hemos hablado de enfermedades autoinmunes, por ejemplo, pero la fiebre por sí sola puede causar convulsiones, entonces ahí puedes entrar en un diagnóstico diferencial. Pero ¿qué tan común es que una epilepsia vaya asociada a fiebre? Bueno, miren, el testimonio es muy interesante de lo que le dice la mamá de Iker, pero recuerden una cosa, hay 2 conceptos en pediatría, yo soy neurólogo pediatra, hay 2 conceptos en pediatría. Yo puedo tener unas crisis que se llaman crisis febriles. Eso no es epilepsia per se, son crisis que se desencadenan por fiebre. Exacto. Son crisis que se desencadenan en pacientes susceptibles y que genéticamente tienen información para desarrollar ese tipo de crisis. Hay otro grupo de pacientes que tienen epilepsia y la fiebre es un factor que desencadena la aparición de sus crisis. Okay. Parece ser que este nene lo que tuvo fue una epilepsia que inició sus primeras crisis desencadenadas por fiebre, okay. ¿De acuerdo? Y ya después empezó a presentar otros eventos y cada vez más eventos y afortunadamente pudieron filmar y ver qué era lo que tenía y pudieron llegar a un diagnóstico de 2 o más crisis separadas en 24 horas igual a diagnóstico de epilepsia. Pero entonces la epilepsia no es que haya causado fiebre. Claro. Ok, porque eso es lo que me brincó a mí, que dije, nunca había escuchado esto. Pero entonces la fiebre desencadenó, o la fiebre causa, porque una persona que tenga fiebre de 40 grados, por ejemplo, cuando, yo me acuerdo de libros aquellos de que iban a los safaris a África, les daba malaria y les daba convulsiones con la fiebre terrible de la malaria, no es que tuvieran epilepsia, sino era por fiebre, que eso es una cosa importante. Y aquí, como nos dice el doctor, una fiebre puede desencadenar las crisis en un paciente que tiene epilepsia. Así es. ¿Cómo sospecharla? Porque quisiera que nos platiquen del espectro tan amplio que es la epilepsia. Sí. Pues las manifestaciones de las crisis son muy diversas y se dividen en 2 grandes grupos. La mamá que nos acaba de dar el testimonio habló de crisis parciales. Ahora se le llaman crisis focales. Ese es un gran grupo y el otro gran grupo es el de crisis generalizadas. Esto tiene que ver con la manifestación eléctrica en el cerebro. La crisis focal se va a desencadenar por una descarga anormal que está ubicada en una red neuronal de un solo lado del cerebro. En cambio, las generalizadas va a ser en redes neuronales que tienen conexión a ambos hemisferios cerebrales, a ambas mitades del cerebro. Y las manifestaciones de cada grupo son muy diversas. Pueden tener alteración de la conciencia, como el caso que nos platicaron, en que este niño tiene, ella le llamó ausencias, pero en realidad son crisis focales con alteración de la conciencia, antes llamadas crisis complejas, en las que el chiquito se desconecta y también tiene una manifestación motora, porque ella refería que tenía unas contracciones en un brazo. Entonces, entre las focales tenemos manifestaciones de movimiento anormal focalizado, tenemos manifestaciones de cambios en el estado del ánimo, tenemos manifestaciones en que perciben sensaciones raras y así hay una diversidad de síntomas, pero van a tener en común que son de inicio brusco, de corta duración, que es de segundos
a pocos minutos, generalmente no más de 2 minutos, y se van a presentar de la misma manera cada vez que les ocurra el fenómeno. Esta manera estereotipada o repetitiva de una manera similar es lo que nos debe hacer sospechar que el fenómeno pudiera ser una crisis epiléptica. Y tienen que buscar ayuda, tienen que ir con el médico a ver qué está sucediendo. Tenemos una cápsula que nos explica lo que nos acaba de decir la doctora de los diferentes tipos de epilepsia. Y vamos a regresar a ver por qué. Ya la doctora nos explica un poquito por qué se da la epilepsia, pero vamos a ver esta cápsula de la clasificación. Actualmente la epilepsia tiene muchas clasificaciones, ¿no? Hay una clasificación que va de acuerdo a la causa que originó las crisis como tal. En este caso podemos nombrar a las epilepsias de origen idiopático o genético, cuya base es hereditaria, las epilepsias estructurales o metabólicas, en las cuales una lesión en el cerebro predispone a este cerebro a tener epilepsia en el tiempo, como puede ser la presencia de un tumor, un quiste, un cisticerco, la cicatriz de un infarto o un trauma muy fuerte en la cabeza. Y también tenemos un grupo de epilepsias cuya causa no se conoce muy bien, y así se denominan, epilepsia de causa desconocida. Esa es una forma de clasificar a las crisis. Tenemos otra forma también de acuerdo al lugar en el que se originan, que son los que habíamos mencionado ya como crisis de origen focal o parcial anteriormente llamado, y en las cuales una parte del cerebro se activa de manera anormal y después la actividad se puede propagar. Y también tenemos epilepsias generalizadas, en las cuales la actividad del cerebro se hipersincroniza de forma bilateral en ambos hemisferios para dar origen a diversas manifestaciones de crisis generalizadas. También existen otros síndromes que están dentro de la clasificación de la Liga Internacional contra la Epilepsia, que se llaman síndromes electroclínicos, que son entidades de enfermedad bien descritas en grupos etarios determinados. Por ejemplo, el síndrome de Lennox-Gastaut, la epilepsia mioclónica juvenil, la epilepsia de ausencias de la niñez, que tienen características que comparten todos los pacientes y como tal se denominan síndromes electroclínicos también. Como ven, existe una gama amplísima dentro de la clasificación. La doctora ya nos platicó y aquí lo reforzamos con la cápsula, pero no se preocupen, ustedes no se las tienen que aprender, tienen que ir con el doctor, que ellos sí se las tienen que aprender para decirles exactamente qué pasa. Oscar, ¿ya tienes gente que nos tiene algún comentario? Así es, Angelina Martínez Chávez nos dice o nos pregunta, ¿la hipoxia al nacer puede causar epilepsia? Y de ser así, ¿el daño es reversible o irreversible? ¿La epilepsia con ausencias tiene tratamiento? Las crisis convulsivas, cataclónicas, ¿cómo deben controlarse? Por otro lado, también André nos dice, ¿cómo actuar cuando una persona presenta un episodio epiléptico? Y agrega un poco más adelante a su pregunta, ¿la cannabis es una de las pocas cosas que pueden ayudar a mitigar las crisis por epilepsia o no ayuda en lo más mínimo? Por otro lado, también nos dice Alma Cortés, ¿qué es la epilepsia del sueño? Diana nos dice también, buen día, mi hijo de 3 años tiembla cuando duerme. Lo abrazo muy fuerte y se calma poco a poco. Me han dicho que son ataques o periodos de epilepsia. No le enviaron ninguna clase de análisis, solo medicina, que la verdad no le di. Han bajado su frecuencia por sí mismas, pero ¿qué es lo que me pueden recomendar? Por otro lado, también nos dice Rubí Almazán, pregunta, ¿cuál es la relación entre la epilepsia y el autismo? Si es que existe alguna. Yo tengo epilepsia, nos comparte Yasmín, y me dicen que es generalizada, y en los estudios que me han hecho no sale nada. ¿A qué se podría deber? Ahora estoy controlándome con levitiracetam. Yo tuve una amiga, nos dice Alex, que fue mi alumna y ella sufría mucho porque todos le rehuían porque tenían miedo a que le diera en ese momento una crisis epiléptica. Trabajó conmigo, era una buena niña, pero su familia la alejó de mí. Pero aquí el problema era la familia porque la aislaba de todo tipo de personas porque normalmente no saben cómo actuar ante una crisis. La epilepsia, nos dice María, ¿solo se ve por medio de un electroencefalograma o hay algún otro estudio donde se pueda saber? ¿Un ataque de risa puede ser algún tipo de epilepsia? Raimundo Fonseca nos dice, al oír en el panel que una forma de detección de la epilepsia es la resonancia
magnética. ¿Es posible detectarla con una máquina o resonancia magnética portátil? Mi esposo, nos dice Mayrim, tiene 59 años y en febrero del año pasado empezó con crisis convulsivas. Ya le hicieron tomografía, electroencefalograma y resonancia magnética, no sale nada. El neurólogo dice que la verdad no tiene nada. Lo raro es que siempre le dan dormido en la madrugada. ¿Me podrían dar algún comentario con respecto a esto? Muchas gracias. Dulce Peque nos menciona a varios doctores, el doctor Francisco Velasco Friaco y el doctor Brito, y dice: mi hermana fue tratada por ellos hace 22 años, le realizaron una cirugía. El diagnóstico era epilepsia temporal izquierda. Lo bueno de todo esto es que ella dejó en ese momento de tomar los medicamentos. Ella fue tratada en el Hospital General. Hace un año regresó a una valoración y está en perfectas condiciones. Obviamente se siguieron las indicaciones de los doctores al pie de la letra. Qué tan importante entonces también es el apego al tratamiento y la disciplina que él o la paciente tenga precisamente. Mi hermana, nos comparte Jimena, la padece desde los 8 años, hoy tiene 57. ¿Esto puede estar ligado también a la esquizofrenia? Son muchas preguntas las que nos mandan, les agradecemos mucho que las compartan con nosotros. Recuerden que en el cuarto bloque, en el último bloque, es precisamente el momento en donde se le van a dar respuesta precisamente a todas estas preguntas. Sí, porque muchas de ellas, de las preguntas que nos están haciendo, van a salir durante la conversación. De todas maneras, yo las estoy anotando aquí y los doctores en el último bloque, como dice Oscar, nos van a orientar qué es lo que tienen que hacer con cada una de las preguntas que nos están enviando, y los comentarios son importantísimos. Les agradecemos a todos ustedes que nos los estén enviando. Vamos a hacer un corte ahorita, pero vamos a regresar a hablar con el público. Aquí tenemos testimonios también y vamos a seguir hablando de cómo se diagnostica la epilepsia, cuáles son los estudios diagnósticos que se requieren. Ya se habló del electroencefalograma, cuál es el pilar del diagnóstico y si sirven los estudios complementarios de imagenología. Pero no se vayan, estamos en Diálogos en Confianza hablando de epilepsia. Ahorita regresamos con ustedes. Estamos de regreso aquí en Diálogos en Confianza y recuerden que todos los lunes les recomendamos unirse al Plan Tlalpan 2020. ¿De qué se trata? Bueno, esto está organizado por el Instituto Nacional de Cardiología y parte de los objetivos es evaluar y ver qué factores influyen en la presión arterial en las personas aquí en la Ciudad de México. Y para esto se requiere de hombres y mujeres pero que quieran participar, pero que junten ciertos requisitos para poder hacerlo. A cambio van a obtener estudios gratuitos de laboratorio durante 10 años. Así que a todas las personas interesadas tendrán que comunicarse a los siguientes teléfonos del Instituto Nacional de Cardiología, al 55 73 29 11 y las extensiones son 24 300, 24 302 y 24 303. Así que no esperen más y únanse a este Plan Tlalpan 2020. Vamos a ver a continuación la segunda parte de la entrevista que le hizo el equipo de producción de Diálogos de Salud a la mamá de Iker. Ya al momento de que mi hijo llega a la edad escolar, yo empiezo a buscar escuelas para ingresarlo. Yo llego a empezar a tocar puertas como cualquier mamá, a hacer la inscripción como cualquier otra, pero sí tenía que decir que mi hijo tenía este padecimiento. Entonces cuando yo empiezo a ir de buenas tardes, vengo a inscribir a mi hijo, pero sí les quiero comentar que tiene epilepsia. Inmediatamente cambiaba la cara de la profesora o directora. Híjole, ¿epilepsia? Sí, híjole, no es que no lo podamos recibir, pero no creo que sea la escuela indicada para su hijo. Así empecé, no estoy hablando de un plantel, estoy hablando que fueron 4 rechazos en la misma zona. Me lo aceptan en uno, en el que actualmente está mi hijo. Al principio yo les platico, por favor, y casi suplicando, por favor, acepten a mi hijo, ya he tenido varios rechazos. Entonces me dicen, no te preocupes, tráelo aquí. Aquí tenemos a una psicóloga y tenemos UDEI, un sistema que ahorita está llevando las escuelas. Así que va a estar bien tu hijo. El primer año estuvo bien, hubo participación de la directora, del especialista y de la profesora. Este segundo año que actualmente cursa mi niño,
ya no le hacen el mismo caso, ya no le están enseñando, ya no hay trabajos. Mi niño, por la misma condición, pues no habla bien, ¿no? Entonces empiezan desde que es que Iker no se le entiende, es que Iker habla chistoso, o pues también apenas estoy trabajando con él con el control de esfínter. Por lo tanto, pues sí ha sido de que cuando llega a hacerse del baño, pues sí me han dicho, ¿no? A los niños, ay, tu hijo se hizo popó y huele feo, ¿no? Entonces eso produce que mi hijo pues tenga carita de, ay, ¿no? Pues ya le está empezando a dar pena. Entonces yo creo que hay que buscar otra escuela que le entiendan más, ¿no? Especializada. Pues sí, básicamente a los maestros les falta conciencia y querer, pues aprender más, ¿no? Porque también es de que pues yo ya nada más estudié hasta aquí y como por qué tendría que saber tratar un niño con esta enfermedad. Mi sueño como tal ahorita es que la epilepsia se hable como se habla de una tos, de una gripa. Como todos los días en Diálogos en Confianza, vamos a hablar con el público, que son los que nos enriquecen el panorama de nuestro programa. Hola. Hola, buenos días. ¿Cuál es su nombre? Elsa Mondragón. Elsa, ¿por qué está aquí hoy? Porque soy madre de 2 niños con epilepsia. Ok, una de ellas es... Sofía, mi hija de 14 años. Hola, Sofía. Hola. ¿Cómo estás? Ahorita vengo contigo, déjame preguntarle un poquito a tu mamá. ¿Qué nos quiere platicar? ¿Cómo ha sido su experiencia con esta enfermedad? Ha sido bastante difícil, puesto que he aprendido a vivir con 2 niños con epilepsias diferentes. Sin embargo, con ambos me he enfrentado a ciertos problemas sociales en donde mis hijos han sufrido discriminación, rechazo por parte de sus pares, de sus compañeros, profesores inclusive les han privado de su educación, pero aún así, como equipo familiar hemos luchado y hemos encontrado profesores, asesores, especialistas que nos han marcado un camino para mejorar la calidad de vida de mis hijos. Qué bueno, felicidades. ¿Qué le quieres decir a todo el público que nos está viendo? Aprovechemos que estamos aquí y hay tanta gente viéndonos. Que no pierdan la fe, que no pierdan la confianza en sus especialistas. ¿Quién mejor que ellos para orientarnos y pues para ayudarnos a mejorar la calidad de vida de toda la familia, de toda una familia? Perfecto, perfecto. Esto es bien importante y que le quitemos el estigma a la enfermedad. Efectivamente. Ahora vamos a platicar. ¿Cómo te llamas, me dijiste, perdón? Sofía. Sofía, ¿cuántos años tienes? 15. Tienes 15 años. ¿Y qué tipo de epilepsia tienes, sabes? No, la verdad no. ¿Usted sabe qué tipo de epilepsia tiene? Del lóbulo temporal. Ok. Es bien importante que nos aprendamos nuestros diagnósticos desde chiquitos por cualquier cosa. Oye, ¿y tú cómo te sientes? Pues la verdad es que al principio pues sí me pegó un poco porque pues no entendía lo que representaba tener esta enfermedad. Poco a poco he ido aprendiendo que pues tengo que tomar mis medicamentos y cómo tengo que ser tratada. ¿Y estás bien apegada al tratamiento? Pues sí, más o menos. No, aquí no vamos a dar chance al más o menos porque es bien importante el apego al tratamiento, como nos lo van a platicar un poquito más adelante los doctores. Y ahorita llevas una vida perfectamente normal. Pues sí, en la última escuela que estuve pues fui muy discriminada por parte de los compañeros, pero pues aprendí que también hay personas que me aceptan y pues son personas mejores y me ayudan a mejorar mi calidad de vida. Dime una cosa, y tú siendo adolescente, ¿qué tan consciente estás de la importancia del apego al tratamiento? ¿Cómo le haces para apegarte bien al tratamiento? Pues sí estoy muy consciente de que tengo que estar al pendiente de mis citas médicas, de que me tenga que tomar mis medicamentos y pues que tengo que estar al pendiente de los efectos que estos me causan. Ok, pero ¿estás consciente? Sí, sí. Es bien importante que sepas lo más que puedas de tu enfermedad, o sea que hay que ponerles mucha atención hoy a los especialistas que están aquí. ¿Ok? Tenemos una cápsula que nos va a hablar del diagnóstico de esta enfermedad, porque vamos a ver, ya vimos que hay diferentes tipos, pero ¿cómo se diagnostica? Vamos a verlo en la cápsula. La epilepsia es un trastorno neurológico que, según la Organización Mundial de la Salud, es un padecimiento crónico que se caracteriza por una predisposición del cerebro a tener, en este caso, fenómenos paroxísticos, que son las crisis epilépticas, y la epilepsia per se es ocasionada por una alteración de una actividad anormal eléctrica hipersincrónica del cerebro.
Lo que sucede en el cuerpo de una persona que tiene una crisis epiléptica es que en alguna zona del cerebro, en el caso de las crisis de inicio focal o parcial, como se llamaba anteriormente, una parte del cerebro que puede ser la corteza frontal o parietal u occipital, inicia una actividad eléctrica anormal e hipersincrónica. Es decir, en el cerebro las neuronas se comunican para bien y para mal. Para bien, para que nosotros podamos aprender matemáticas, inglés, etcétera, etcétera. Y para mal, cuando existe esta actividad anormal que tiene la facilidad de propagarse. Pueden ser de diferentes tipos las crisis como tal, y el paciente puede o no sentir cuando le va a suceder la crisis. Se llaman crisis de inicio parcial. El paciente siente un síntoma que se llama aura, que puede ser visual, puede ser auditiva, puede ser sensitiva, puede ser un fenómeno psicológico que el paciente identifica como el comienzo de su crisis. Y en ese momento el paciente puede avisar e inclusive se prepara para la crisis. En una crisis posteriormente, si la actividad es lo suficientemente fuerte para propagarse al resto del cerebro, el paciente puede perder el estado de alerta de forma parcial o total y tener otros fenómenos que se conocen como convulsión, que es lo que se conoce como el ataque, cuando la persona se cae al piso, tiene los ojos hacia arriba, se pone todo tieso y empieza a tener movimientos anormales con o sin relajación de esfínteres. Hoy por hoy, el diagnóstico de la epilepsia es fundamentalmente clínico. Se fundamenta en la presencia de signos y síntomas que el paciente refiere al médico, ¿sí? Y que en algunos casos nos es suficiente que el paciente presente una sola crisis de cualquier característica para que nosotros tengamos la sospecha de. Cuando nosotros tenemos la sospecha clínica de que el paciente puede tener epilepsia o convulsiona por primera vez, nos apoyamos de los estudios de gabinete que son un complemento para el diagnóstico. Y en este caso los dos estudios mínimos requeridos son un electroencefalograma, que es un registro de la actividad eléctrica del cerebro, y un estudio de imagen de la cabeza, que puede ser una tomografía o bien una resonancia magnética. Si alguno de estos dos estudios tiene alguna anormalidad, el diagnóstico de epilepsia se puede realizar inclusive con una sola crisis. Como ven, no es lo más fácil del mundo llegar a un diagnóstico para dar específicamente con el tipo de epilepsia, doctores. Entonces, primero que nada, a ustedes les llega un familiar o un paciente. El paciente no se da cuenta de sus crisis normalmente, ¿o sí? Se puede dar cuenta cuando tenemos crisis de inicio focal que son conscientes. Muchísimas crisis de este tipo son con la conciencia totalmente preservada. Como había mencionado algunas, el fenómeno de lo ya visto, el cambio brusco de estado de humor, el escuchar un ruido, el ver algo, esas son conscientes y la persona las puede platicar, pero generalmente no lo hace espontáneamente, hay que preguntarle. Ok, ¿y qué tan importante o cómo le hacen ustedes durante la consulta, que es una historia clínica muy minuciosa? La historia clínica neurológica tiene una parte diferente a todas las historias clínicas que hemos platicado aquí. Los neurólogos hacen pruebas mucho más específicas y el interrogatorio es muy clave porque los familiares, ¿qué tanto les ayudan ustedes a la hora que les describen las crisis? Pues ellos atestiguan cuando ya la crisis ha pasado a otra etapa en la que la persona pierde la conciencia. Entonces tenemos, si es este tipo de crisis focales con conciencia preservada, el paciente nos va a dar la información y hay que preguntarle en detalle también, aunque sea un niño, porque es el que se va a dar cuenta y va a decir lo que siente. Cuando pierde la conciencia, entonces hay que preguntarle al testigo, no necesariamente el familiar, sino quien lo haya visto. Puede ser un compañero de la escuela, el profesor, la pareja o como sea, ¿no? Y de esa manera complementamos la información clínica, que es lo básico para poder sospechar el diagnóstico de crisis epiléptica. Entonces nos basamos en la manifestación, cuáles son los síntomas, cuánto le duran y si le han repetido, ha sido de la misma manera y eso nos hace pensar inmediatamente en la posibilidad muy alta de que tenga crisis epilépticas. Perfecto. En ese tipo de padecimiento, como en cualquier otro, recordemos que hay que construir el diagnóstico, hay que ir construyendo un diagnóstico. Se han dado cuenta en el testimonio, en el caso de Iker, la señora que nos acompaña en la sala, que son niños los que tienen epilepsia. Y es importante recordar que el 70% de las epilepsias inician antes de los 18 años. Por lo tanto, la epilepsia en el niño es un tema muy frecuente.
los neurólogos de niños vemos mucha epilepsia. Entonces, ¿cuál es el primer paso? Esta historia clínica muy completa, porque tengo que saber ante quién estoy, qué tipo de paciente es. No es lo mismo un niño con factores de riesgo al nacimiento al que no tiene factores de riesgo al nacimiento. No es lo mismo un niño que tiene retraso en su desarrollo al que no tiene retraso en el desarrollo. Entonces, toda la historia clínica detallada desde el principio, desde antes de nacer, es muy importante para empezar a construir el diagnóstico. El diagnóstico después se construye con el tipo de evento que presentó el paciente, cómo se está presentando, en qué escenario está presentando, despierto, dormido, con movimiento, sin movimiento. Eso va construyendo un diagnóstico para saber primero si tiene epilepsia o no y después el tipo de epilepsia que tiene. Pero es muy importante porque ya lo decía la doctora López en la cápsula, el diagnóstico de epilepsia es un diagnóstico clínico. Por eso, en la primera pregunta que hiciste al inicio del programa, sí tenemos herramientas muy buenas en México para diagnosticar. Primero, ¿por qué? Porque hay muchos médicos que nos dedicamos a hacer semiología para saber el tipo de crisis que tiene un paciente. Y eso es lo primero. No importante es tener una resonancia de 5 teslas, no. Lo importante es primero ser un buen clínico para saber el tipo de crisis que tiene un paciente. Ya después, el electroencefalograma, la resonancia magnética, terminamos de construir el diagnóstico y entonces decimos, este paciente sí tiene epilepsia o no, y qué tipo de epilepsia tiene, y cuál es el manejo ideal para ese tipo de pacientes. Ok, siguiendo hablando de diagnóstico, aquí vimos algo que hizo la mamá de Iker, que les pregunto si es conveniente. Que ahora casi todo el mundo tiene un teléfono a la mano. Vamos a ver más adelante qué hacer en el momento de una crisis, porque puede entrar el pánico. Vamos a ver que sí se puede grabar una crisis. ¿Qué recomienda, doctora? Lo más importante es que si el familiar no está seguro de cómo son las crisis o si está cambiando el patrón de crisis que antes conocían un paciente con epilepsia, es que en el momento que ocurra este evento paroxístico, como le decimos, el evento que describe la mamá, lo grabe desde el principio que empieza a actuar raro el niño o ya el adulto hasta el final de la crisis. Esto les ayuda a ustedes como médicos. Es muy importante. Sí, no, es muy, muy importante para lograr hacer el diagnóstico y ver si la crisis cambió o nada más era un problema de comunicación con el familiar, ¿no? Ok. Yo aquí lo que recomiendo es, lo más importante es como auxiliar a nuestro familiar, al paciente. A veces como médico le decimos, ¿por qué no lo grabó? Pero es que nosotros, cuando vives tú el momento de la crisis en el consultorio o en la calle, no es igual que cuando estás con él. Entonces, siempre como lo primero es auxiliarlo, buscar la posición de seguridad. Ahorita vamos a ver una cápsula sobre eso. Pero entonces, ¿sí vale la pena que lo graben? ¿Les funciona a ustedes? Sí, y no se lo enseñan al paciente. Ok, que no la vea el paciente. No lo tiene que ver. Ok, perfecto. Ahora, ¿qué es el electroencefalograma? Es un estudio que lo que hace es medir la actividad eléctrica del cerebro. Todo el tiempo nuestras neuronas están comunicando unas con otras y están mandando impulsos eléctricos. Cuando se hace un electroencefalograma, lo que se hace, se ponen electrodos en la cabeza y lo que está registrando ese aparato es la actividad eléctrica del cerebro. Si alguien tiene una crisis en ese momento, yo tendría un electroencefalograma normal y de repente aparecerían descargas anormales en el electroencefalograma y es un dato que nos hace pensar que si clínicamente tiene crisis, ese dato también nos apoya al diagnóstico de epilepsia. Porque es muy importante, un electroencefalograma anormal no es diagnóstico de epilepsia. Okay. Un electroencefalograma anormal con clínica de epilepsia, entonces tiene importancia y correlacionarlo. Pero entonces es importante que el que lo indique sea el médico. Entonces ya tienen la historia clínica, probablemente la grabación, para que describan perfectamente qué está pasando. Tienen un electroencefalograma. ¿Dónde entra la imagenología aquí? De acuerdo a las guías de la Academia de Neurología, en la práctica de la epilepsia, idealmente toda persona debería tener un estudio de neuroimagen, ya sea tomografía y en el mundo ideal una imagen de resonancia magnética. ¿Cuál es la diferencia entre una resonancia y una tomografía y por qué en el mundo ideal? En el mundo ideal, porque lo mejor, la resonancia tiene más definición, la tomografía es un estudio que llamamos de escrutinio, de escaneo, entonces si ves el cerebro, el encéfalo, no lo ves tan definido como en la imagen de resonancia. Muchas alteraciones, por ejemplo en epilepsia, pueden ser algo que llamamos displasias, que no se aprecian en la tomografía. Entonces es preferible hacer una imagen de resonancia si tenemos acceso a ella, sino al menos una tomografía, porque algunas epilepsias pueden ser estructurales, inmunológicas, puede haber infecciones como neurocisticercosis. Las genéticas también, pensamos que antes solo era alteración en tu DNA, en tus genes, pero ahora sabemos que también puedes tener alguna malformación
asociada a algún gen o alguna mutación. Entonces, sí es importante ver esa imagen, porque algunas de las imágenes, por ejemplo, la epilepsia del lóbulo temporal, como la paciente que llamó, si es una esclerosis del lóbulo temporal, se puede dar un manejo quirúrgico si el paciente no responde. Pero eso no lo vamos a ver. Una esclerosis temporal no la vemos en tomografía, solo la vemos en imagen de resonancia Sería magnética. lo ideal, pero volvemos a lo mismo, se los tiene que indicar el médico porque la gente que no se vaya a hacer el examen sin saber exactamente ni qué pedir. Vale la pena aclarar que los estudios de imagen son para buscar la causa de la epilepsia, no para diagnosticar epilepsia, Y sino para descartar otras causas, ¿no? bueno, ver una causa y ver si no hay alguna otra cosa que a lo mejor aparezca y a lo mejor no tenga relación con la epilepsia, porque también sucede. Porque, por ejemplo, en los diagnósticos diferenciales, lo dijo muy bien el doctor, no todas las convulsiones son epilepsia. Así es. Entonces, por ejemplo, si le encuentran a alguien un tumor que está causando que convulsione el paciente, pues no tiene epilepsia, sino tiene un tumor en la cabeza que le está generando las convulsiones. Entonces, es por esto que es importante que el médico haga los diagnósticos diferenciales. Por supuesto. Y aquí nada más para cerrar, es muy importante esto que dice la doctora Núñez. Una resonancia no hace diagnóstico de epilepsia. Descarta. El diagnóstico es clínico, se apoya uno en electrocardiografía y en resonancia magnética para buscar la causa. Y esto va a un segundo comentario. Ustedes se han dado cuenta que están comentando las doctoras que hay muchas causas de epilepsia. No es la causa de epilepsia, hay muchas causas. Una persona preguntaba por problemas de asfixia al nacimiento. Desafortunadamente, es una de las causas más frecuentes en nuestro país todavía. La mala atención obstétrica, el problema al nacimiento, la asfixia perinatal es la causa número 1 de epilepsia infantil. Entonces, es muy importante establecer que hay muchas formas de epilepsia, pero también hay muchas causas de epilepsia. Ok, Oscar, ¿qué nos dice la gente? Mira, por ejemplo, René Huerta Monge nos comparte, un primo, hermano, tenía crisis de epilepsia y me tocó ver en 2 ocasiones cómo le daban. Se siente una potencia espantosa al no saber cómo actuar, y las personas cuando un evento así se presenta en la calle también es difícil, porque también decía, ya cuando eres un familiar y lo mejor sabes que es grabarlo con tu teléfono, pues también está esta parte donde tienes que ser como entrenado, porque tu primer reacción sería la lógica, pues atenderlo de alguna forma, pero si te dicen, no, a ver, es muy importante que lo grabes, hasta pareciera, si alguien lo ve además, y esto forma parte de la información y es bien importante, pareciera que esa persona es una desnaturalizada que está grabando a alguien para divertirse solo, ¿no? Pero yo creo que es un súper buen tema, buen punto, porque vamos a ver un poquito más adelante en el programa qué es lo que tienes que hacer durante una crisis. Exacto. Y cuando sepas qué es lo que tienes que hacer, vas a ver que sí puedes filmarlo. Les voy a contar yo, mi mamá tuvo convulsiones el año pasado, yo estaba ahí con ella y la filmé. Pero alguien que estaba en el cuarto me dice, ¿qué haces? Así como me quería cachetear. Le dije, no vamos a hacer nada. Está en la cama, está tranquila, no le está pasando nada. Claro. Yo la voy a filmar porque necesito que el neurólogo vea qué es lo que está pasando. Las convulsiones que tuvo ella fue porque se le había bajado el sodio, que ese es otro de los motivos. Se repuso el sodio, no es que tuviera epilepsia. Pero ahí grabé y a gente que me está viendo ahorita dice, ya estás otra vez ventilando a la familia. Pero para que vean que no es que sea una mala persona el que está grabando, hay que romper este estigma. Sí, Por eso es bien importante que tengamos la información para que no caigamos entonces en estas estigma, cosas, ¿no? sí. Iraíz nos comparte, mi niño tiene esclerosis tuberosa y crisis mioclónicas. Toma valproato de magnesio, pero gracias al cannabilol se lo estamos retirando. Ojalá legalizaran la marihuana medicinal. Rubí Almazán nos dice, una persona con TEA y TDAH y diagnosticado también con cefalea puede presentar epilepsia o convulsiones espontáneas. En el electro no se mostró actividad focal ni epileptogena. Ya se verá en la resonancia magnética mandada a hacer por la cefalea y un poco más. Ese es justo lo que nos comparte. Por otro lado también nos dice Gaby, mi cuñado tiene 50 años y vive con epilepsia desde los 10 años. Fue sobreprotegido y hasta la fecha está medicado por un neurólogo. El día que no se tome el medicamento, tiende a tener crisis y se desmaya. Su autoestima es baja y se autoaísla socialmente. Con familiares convive a pesar de que trabaja y su coeficiente intelectual es bajo. ¿En qué sentido se quedó en su época de juventud? Es gemelo de mi esposo
y es sano totalmente. Me pregunto, ¿su protección hizo que la autoestima entonces bajara? ¿Qué tan correlacionado está entonces el asunto de lo emocional, de la salud psicológica y justamente todo esto? María Felicitas, yo tengo un hijo de 29 años, tiene años que por primera vez le dio una convulsión. Los paramédicos me dijeron que no era nada y que si volvía a repetirse lo mismo, lo llevara al médico. Después, al año le volvieron a dar, hace 15 días le dio otra crisis y el médico me dijo que no era epilepsia, que eran convulsiones por estrés. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué tanto riesgo hay para que le afecte aún más esta situación? María Eugenia Martínez, ¿existe hoy en día alguna institución que apoye con estudios o trabajo a la gente que vive con epilepsia? Rosalinda Ibarra Ochoa, mi hijo estuvo en tratamiento en el Hospital Mexicano de Psiquiatría, ya que los doctores habían dicho que a él le daban ataques de epilepsia cuando estaba dormido. Por lo que quiero preguntar, ¿esto es posible? ¿Pueden dar dichos ataques estando en el sueño durante la noche? Emma Castro, yo empecé con crisis, me realizaron estudios y me detectaron cisticercosis. El neurólogo me operó y me dijo que lo mataron. Tomé medicamento por 10 años. Como ya no me dieron crisis, dejé de tomar dicho medicamento. A los 3 años de la suspensión del medicamento, me dio otra crisis. Me cambiaron el medicamento y actualmente tomo lamotrigina y Finedantoy. Llevo 8 años tomando el medicamento y esto me ha controlado afortunadamente. Abel Moreno Rodríguez nos pregunta, ¿las pacientes con epilepsia se pueden considerar personas que viven con alguna discapacidad o tiene que abordarse de otra forma? Gabriela Bravo, tengo una hija que está diagnosticada con crisis de ausencia. Me llama mucho la atención que cuando ella tiene algún disgusto o alguna preocupación, tiene muchas crisis corridas. ¿Eso tiene algo que ver con algún trastorno psicológico también? José Manuel García, mi esposa padeció epilepsia, estuvo en tratamiento en neurología, pero a partir de su menopausia o en el climaterio se le retiraron inmediatamente las crisis. Cosa rara. ¿Podrían comentar los especialistas en el tema qué fue lo que sucedió? ¿A qué se debe algo así? Cari Chávez nos dice una pregunta. Soy psicóloga educativa. Tenemos un alumno que padece pequeñas descargas. Según lo comentan los padres, en la escuela el chico se volvió muy inquieto y con poca disposición a trabajar. ¿Es recomendable pedir una valoración psicopedagógica o qué es lo que podemos hacer nosotros como institución escolar? María nos comparte, mi hija tiene migraña, para hacer el diagnóstico me piden una resonancia magnética. ¿No hay un estudio más económico y básico para poder hacer dicho diagnóstico? Wendy también nos comparte, mi niño de 8 años tiene epilepsia generalizada. Él cuenta con hipoacusia profunda que a raíz de un electroencefalograma que le diagnostican y lo mandaron en neurología pediátrica. Mi mayor temor es que nunca ha tenido ni una convulsión y no ha tenido ni síntomas de epilepsia, pero siempre me dicen que hay niños con una convulsión y que llegan a morir. Entonces eso, la verdad es que me da mucho miedo. Quiero saber si esto es verdad. Odette Hernández nos pregunta, ¿un foco epiléptico puede derivar en los llamados trastornos afectivos? Y en este punto de cómo llamar a la enfermedad o ser lo más políticamente correctos, decíamos desde un principio, antes de comenzar el programa, ¿por qué no se le debe llamar a una persona con epilepsia, sino una persona que vive con epilepsia, para no continuar con este estigma alrededor, si ya de por sí solo está bastante ¿Cuál cargado? es el término políticamente correcto, doctores? Persona con epilepsia. Persona con epilepsia. O paciente. No un epiléptico. El término inadecuado es ese, epiléptico. O sea, porque entonces no decimos, yo creo que es peyorativo decir incluso el diabético, el hipertenso, no, la persona que padece diabetes, la persona que padece hipertensión, la persona que padece epilepsia. Pero los pacientes, por ejemplo, yo tengo asma, yo digo, yo soy asmático. Yo creo que a lo mejor no te pega mucho, pero yo creo que sería mejor que digas el paciente que padece asma. Porque eres asmático. Imagínate en un niño, es que el asmático.
Exacto. No, ok. es Sí, le peyorativo, cuelgan es- una etiqueta, ¿no? Y ok. es lo que hay que Y es evitar. porque no me define mi enfermedad solamente. Claro. Soy mi enfermedad y muchas Soy otras un paciente cosas. que vive con epilepsia. Así es. Así es. Ok, entonces esto es bien importante que lo aprendamos porque también el ser políticamente correcto es lo que se está utilizando ahora y para que no metamos patas, porque ya ven que estoy yo metiendo una. Entonces es bien importante que todos aprendamos aquí. Vamos a hacer un corte, regresamos ahorita con ustedes. Estamos hablando de epilepsia en Diálogos en Confianza. Estamos de regreso aquí en Diálogos en Confianza. Recuerden que todos los martes los temas son de familia y mañana tocaremos un punto bien importante y es la familia del niño que vive con autismo. Y aquí en Diálogos en Confianza hemos hablado en diversas ocasiones sobre el trastorno del espectro autista. Pero en esta ocasión nos gustaría pues que nos acompañes a explorar esta enfermedad y quienes están alrededor precisamente de un paciente o de una paciente que vive precisamente con el trastorno de espectro autista. ¿Por qué? Porque al igual como ocurre también aquí en el caso de las personas que viven con epilepsia, muchas veces no sabemos qué hacer, cómo explicar esta enfermedad, cómo se tiene que dirigir hacia una persona, qué es lo que las consideraciones que hay en torno a. Porque incluso, por ejemplo, las hermanas o los hermanos, llega un momento donde emocionalmente también pueden decir, yo ya estoy cansado o cansada de tener que explicarle a todo el mundo cómo vive mi hermana o mi hermana esta condición. Y la verdad es que creo que mientras más lo compartamos, eso abona mucho a que la sociedad entera estemos enterados y enteradas de qué es o cuál es la forma correcta para poder actuar. Por eso es importante entonces seguir este programa, así que no se lo pierdan mañana en punto de las 9:30 de la mañana, por aquí por la señal del 11. Y a continuación vamos a ver el siguiente testimonio. Es así. Así es, vamos a ver el siguiente testimonio. Me llamo Jaime Azael Rojas Trejo, tengo 28 años y padezco de epilepsia del lóbulo temporal izquierdo. No, yo tengo una discapacidad que me detectaron desde los 4 o 5 años y pues me la detectaron porque yo siempre fui un chico distraído en la escuela, mi letra era fea, entonces pues me costaba mucho trabajo en la escuela, a veces me quedaba dormido en las clases por la medicina, entonces pues las maestras así me lo fueron detectando, se lo fueron haciendo saber a mis papás. Bueno, realmente los que lo detectaron fueron los maestros en la escuela y pues pasó que pues, ya me empezaron a llevar al psicólogo, a hacer exámenes psicológicos y también yo creo que los mismos resultados, ¿no? Yo era un chico distraído, no ponía atención, no me costaba trabajo poner atención. La primera crisis convulsiva que me dio fue en el año 2018. Yo estaba muy emocionado porque iba a ir a un partido de fútbol. Yo estaba en mi casa, ya iban a llevar con mis amigos para que nos fuéramos al estadio. Yo estaba aquí sentado esperando a mis papás. Estaba muy emocionado porque iba a ser una experiencia muy padre para mí ir con mis amigos. La misma de la emoción, creo que pues provocó la crisis y pues yo quedé inconsciente por un tiempo. Creo que lo que pasó es que mis papás escucharon un grito mío. Al principio no sabían de quién era el grito, o sea, qué era lo que había escuchado. Pero ya yo me di cuenta hasta el Hospital Parque de Venados que al momento de que me inyectaran el suero fue cuando yo reaccioné. Creo que al ser la primera, pues, como por ser primera, no lo diagnosticaron como epilepsia, lo diagnosticaron como una crisis a lo mejor de emocional. Ya después al ser la segunda crisis, que esa fue en un examen final de la preparatoria, también igual yo creo que por el estrés me dio una crisis ahí en el examen, yo quedé igual inconsciente y lo mismo. Cuando iba en camino al hospital fue cuando desperté, cuando reaccioné. Pasó un año después, creo que pasaron 13 meses sin que me diera una crisis. Entonces pues ya a lo mejor nosotros estábamos pensando que era descartado, que a lo mejor fue un susto. Pero ya a partir de esos 13 meses se empezaron a venir crisis. Por lo mismo creo que yo estaba controlado, pero los doctores por cambiarme el medicamento, por hacer ajustes, pues se empezó a venir un descontrol en mi epilepsia. Ahí fue donde sí ya se me diagnosticó como paciente epiléptico. Seguimos platicando con el público. Hola. Hola. ¿Cuál es su nombre? Javier Ramírez. Javier, ¿qué nos va a platicar el día de hoy? Bueno, venimos de Culhuacán
Vengo acompañando a mi amigo David, que tiene 30 años. Hola, David. Y que tiene un cuadro con epilepsia. Tiene epilepsia. Sí. ¿Sabes de cuál tipo? Por lo que hemos escuchado aquí, parece ser que es la local. Él tuvo problemas al nacimiento, fue niño prematuro y padeció de apoxia. Hipoxia, perdón. Que esto quiere decir falta de oxígeno. Exacto. Y de ahí él tuvo un desarrollo de su enfermedad. Hay toda una secuela de etapas, ¿no? Pero lo que yo quisiera decir por él es que él de algún modo ha sufrido de relegamiento social, quizá familiar, por diferentes circunstancias. A lo mejor escasez de recursos, la misma estructura familiar y social en la que nos toca nacer y vivir, pues puede tener ahí una incidencia directa sobre su desarrollo personal. Ahora él quisiera también expresar un poco su desarrollo, ¿no? De cómo vive él esta experiencia de su enfermedad. Platícale a toda la gente que nos está viendo en esa cámara. Hay miles de personas allá atrás. ¿Qué les quieres decir? Bueno, como todo, ¿no? Mi enfermedad llegó de repente. Sí quise ser un miembro activo de la sociedad, tanto apoyar a mis papás, pero en un principio dije, ¿por qué a mí, no? ¿Por qué me tocó tener una enfermedad? Que después dije, ¿para qué, no? ¿Para qué a mí? ¿Qué puedo aportar? Y ahorita mira todo lo que puedes aportar diciéndole algo a la gente. ¿Qué les quieres decir? De 10 años para acá entreno karate. A veces soy cinta café. No más que de 2 años para acá tengo un problema muscular. No sé si por lo mismo del lado que afecta, pero digo, me ven como un ejemplo. Dime una cosa, ¿y tu problema muscular ya averiguaste qué problema es? ¿Ya fuiste al doctor? Una contractura, pero digo, también sería bueno preguntar a los especialistas aquí que si tiene una conexión, porque me han hecho electroencefalogramas, radiografías, y aparentemente el problema neurológico se mantiene, no hay un daño mayor. Ah, ok. No. Ese está estable. Sí. Y estás con medicamento. Pero se descartó en unos 2 momentos, pero sí, yo pienso que va ligado a ahorita al final del programa. de la afectación que tengo, ¿no? A ver, doctora, ya sé Sí. que está muy escasa la información. Sí, pero aquí lo que puedo observar es que no movilizas bien tu hemicuerpo del lado izquierdo. Y eso puede haber sido una lesión perinatal por la hipoxia de tu lado derecho, que es el que coordina tu hemicuerpo izquierdo. Eso médicamente se llama un síndrome piramidal, que puede ser completo o incompleto. Y lo que tienes que hacer es mucha rehabilitación. Es bueno que te hagas actividad física, porque eso es lo que hace que tengas debilidad en tu hemicuerpo del lado izquierdo. Entonces, sigue haciendo tu actividad física. De hecho, la actividad física se ha visto que es antiepiléptica. Entonces, es bueno que hagas ejercicio, es bueno que te ejercites, y eso va a ayudar a este síndrome piramidal que es crónico. Seguramente los estudios no van a cambiar, pero tú tienes que seguir ejercitándote. Felicidades. ¿Pero existe alguna actividad física que sea más recomendable? Porque él nos comparte. Él es karateca. Hace Él es karate, karate. pero ¿y está recomendable un deporte de contacto? ¿No hay ningún problema? No sería lo ideal. Cuida tu cabeza. Siempre decimos, cuida tu cerebro, cuida tu cabeza. Entonces, sí evitar como golpes directos a tu cabeza, cuida tu cabeza, pero sí tú puedes dar patadas, todo eso. O puedes buscar un programa de rehabilitación física, pero la mejor rehabilitación es la que haces tú en tu casa. No es necesariamente ir a un lugar a que te la den. Oye, y mucho del karate es no necesariamente pegándole a otra persona, sino son ejercicios No, son de piso, ejercicios. ¿verdad? Sí. Perfecto. Obviamente me lo recomendaron, como dice la doctora, para la oxigenación del cerebro y que no estuviera pensando en que me va a dar una crisis, en que me mantuviera activo, ¿no? En cierta forma. También, sí, de 2 años para acá se me agravó un poco lo muscular, pero se fueron más por un diagnóstico crónico que por otro diagnóstico. Oye, pues tu recomendación aquí es, primero que nada, gracias por venir a platicar con nosotros. Y 2, síguele con el karate. Cuando seas cinta negra, ¿nos avisas? Sí. Conste. Con todo gusto. Ok. Nos vas a avisar, ¿eh? Bueno, doctores, una pregunta, que esto es bien importante. Factores que cualquier paciente epiléptico debe saber. Sabemos que la falta de sueño, beber alcohol.
¿qué cosas te pueden desencadenar una crisis a pesar de estar con tratamiento? ¿Y qué efecto tiene, ya nos dijo más o menos la doctora, el ejercicio? Si nos pudieran contestar esto. Quien quiera. Sí, pues la falta de sueño es uno de los principales factores que puede desencadenar un descontrol. Se habla mucho del estrés, esto no se ha podido medir como tal, pero la mayoría de los pacientes manifiestan pérdida de su control o una mayor frecuencia de crisis cuando están sometidos a periodos de estrés. Entonces también es recomendable tratar de evitar esto, lo cual es muy fácil decir, pero muy difícil de hacer, pero a veces se consigue manejar de mejor forma los periodos de presiones para que no les afecten tanto emocionalmente y puedan ocasionar un descontrol. El principal motivo de no tener un buen control es no apegarse al tratamiento, es cambiar las dosis, no respetar el horario. Las personas piensan que cuando uno les dice son 3 dosis al día, pueden ser a cualquier hora, pero hay que dividir el día equitativamente en horas porque el tiempo que los medicamentos duran en el organismo pues va a ser diferente de acuerdo al medicamento y los medicamentos se van a eliminar en un X número de horas. Por eso es necesario tener un horario fijo para la toma de los medicamentos, porque el no llevar un buen horario y no tomar bien las dosis son los principales motivos de no tener un buen control. ¿Es importante que hablen con su médico tratante cuando les receten algún otro medicamento? Sí, porque hay interacciones. Hay medicamentos que pueden bajar las concentraciones de los medicamentos para la epilepsia o las pueden incrementar. Y en el caso de que las bajen se pierde la efectividad y en el otro pueden tener manifestaciones de intoxicación. Entonces sí hay que comentarlo con el médico. Nunca suspender el tratamiento cuando se va a dar un medicamento para otro motivo, de otro tratamiento, para una infección, una faringitis, una gastroenteritis o lo que sea. Siempre hay que avisar. Anticonceptivos en la mujer joven También. en edad fértil, porque también o baja la eficacia del anticonceptivo y puede haber embarazo que no sea planeado, o baja la eficacia del antiepiléptico y puede haber crisis en el paciente porque no haría embarazo, pero puede haber recaída de las crisis. Entonces, que lo hablen con su ginecólogo y que lo hablen con su médico que les está llevando a cabo el tratamiento de la epilepsia. Otra cosa que es bien importante, se mencionó ya la menstruación y el cese de menstruación. ¿Qué tiene que ver con la epilepsia? Sí, los estrógenos en el caso de la mujer y bueno, también en el hombre debe haber, nosotros ciclamos, la mujer es más claro porque tenemos la regla o la menstruación. Los estrógenos se ha visto que a nivel del cerebro son excitatorios, pueden facilitar las crisis epilépticas. Mientras que los progestágenos, que es el estado del embarazo, por ejemplo, también pasando después de la ovulación, que viene un estado progestágeno, incluso en el caso de la menopausia, cuando se llega a la menopausia ya la mujer no tiene estrógenos, entonces baja esta excitación o esta descargas a nivel cerebral y eso puede mejorar las crisis epilépticas o puede hacer que la paciente, en el caso de la mujer, que empiece sus crisis en la adolescencia, cuando entra a la secundaria, cuando está terminando la primaria. Antes era un mito que te decían cásate y se te quita, pero no, esos se iban a quitar aunque no te casaras, porque a los 20 años más o menos también cambian la excitación, entonces cambia un neurotransmisor que se llama GABA, de tal forma que sí tiene que ver las hormonas. En el hombre no es tan claro, que también tiene el hombre estrógeno y progestágeno, no es tan clara esta relación, pero sí puede mejorar. En el climaterio, que es cuando tenemos ya los síntomas antes de la última regla, puede haber más crisis y una vez que llega la menopausia puede haber un mejor control de las crisis. Hay una cuestión que quiero comentarles que seguramente muchos padres se enfrentan. Hubo una época en la vida en la que se comentó que muchos videojuegos o la calidad del videojuego tenían repercusión sobre las crisis. Doctor, ¿nos puede decir algo al respecto? Porque esos juegos que son rayos y patadas y bueno, las luces con muchos exacto, colores. Sí. Pues de hecho todo empezó con este capítulo de Pokémon, ¿no? Y ahí fue cuando se empezaron a hacer muchos estudios, sobre todo en electroencefalograma, las descargas de luces a ciertas frecuencias, sobre todo cuando son más altas a los 5 Hz, que es lo que se hace en el electroencefalograma, son más
propensas a darle epilepsia. De hecho, una persona que ¿Epilepsia o crisis? Bueno, crisis, ajá. Y una persona que no tenga epilepsia puede presentar un evento paroxístico relacionado ¿Qué quiere con decir un evento paroxístico? una crisis Que no sin tiene nada tener que ver, epilepsia. sin tener Ajá, epilepsia. sin tener Entonces, epilepsia. ¿cuál es la recomendación para la gente que nos está viendo? Bueno, o sea, no, más bien es si no es dejar de, pues no es dejar de ver, no puedes dejar de ver ni exponerte a esto, pero más bien es tener como cuidado el tiempo que se exponen a este tipo de estímulos visuales y si presentan este evento, acudir con el médico para buscar otros síntomas, ¿no? Voy a retomar un poquito tu pregunta que me pareció estupenda. ¿Qué les decimos a los pacientes? ¿Qué les prohibimos? ¿Qué son factores que pueden precipitar crisis o no? El apego al tratamiento es muy importante, o sea, no dejar de tomar el medicamento. Algo que sí les tenemos que prohibir es el alcohol, ¿no? Alcohol no pueden tomar alcohol, obviamente sustancias tóxicas tampoco. El desvelo es un factor que puede precipitar las infecciones. Si alguien tiene una infección febril, entonces es muy importante acudir rápido al médico para quitar la infección porque puede ser un factor que provoque o que desencadene crisis. En cuanto a la situación de las luces, hay un grupo de epilepsias que se llaman epilepsias fotosensibles. Esto significa que son epilepsias, pacientes que tienen epilepsia, que cuando yo tengo un estímulo luminoso puedo desencadenar crisis. A ese grupo de pacientes se les tiene que restringir, pero no a los pacientes que tienen epilepsia, no a todos. Es muy importante porque a veces caemos en excesos de querer prohibir todo y eso no es cierto. Claro. Entonces, una epilepsia fotosensible, por supuesto que hay que limitar el uso de pantallas, pero el paciente que tiene epilepsia no fotosensible no. Eso es muy interesante lo que dice la doctora. Este capítulo de Pokémon nos lo presentaron en Praga en un congreso internacional hace como 20 años. Y sí, era un capítulo con muchos cambios de luces, con muchos colores. Incluso empezaron a pensar qué tanto los colores afectaban o no. Bueno, lo que sabemos hoy día es que el paciente que tiene epilepsia fotosensible, a ese le limitamos las pantallas. Es obvio, si yo hablo de niños particularmente, no es bueno que un niño se la pase todo el día en la pantalla, pues claro que no, tenga una epilepsia. Ni un adulto es muy tampoco. importante. Incluso ya hay recomendaciones muy bien hechas de la Academia Americana de Pediatría en la que se establece qué tiempo debes de tener a un niño viendo pantallas. ¿Y cuánto es? Bueno, menos de 2 años, 0. ¿De acuerdo? Cuando ya vas arriba de 2 años, puedes 30 minutos y en un niño escolar 1 hora. ¿De acuerdo? Porque ahora crecen con esto como si fuera una extensión de la mano. Tenemos un problema muy grave porque ahora resulta ser que aparte de ser número 1 en obesidad, que es un problema muy grave, también somos los primeros en ver televisión en los niños de nuestro país. Es muy importante, ya no podemos dejar de ver lo que es evidente, el exceso de pantallas que tenemos, ¿no? Porque pantalla es todo, es el teléfono, es el iPad, es la tablet, es la televisión, y es muy importante también quitar ese exceso de pantallas, porque además hoy día se está estableciendo la relación que existe entre exceso de pantallas y algo que es muy grave, dependencia a sustancias cuando crecen. Cuidado. Okay. Porque estamos cargando adrenalina. Es un tema diferente, pero es muy importante no excedernos en pantallas, independientemente de que tengas o no epilepsia. ¿Y cuál, entonces, para quedar claro y cerrar este punto, limitar el tiempo de pantalla, si van a tener la pantalla prendida, que sean diálogos en confianza? Y por otro lado, no, ya fuera de broma, bien importante los videojuegos, porque de verdad te vuelven adictos, dijo la doctora, el tiempo de exposición, y se pueden pasar jugando 5 horas. No sé si conciertos o un antro también tenga que ver, pero eso ya sería un caso específico y aquí la recomendación es que lo hablen con su médico para que dependiendo del tipo de epilepsia y los factores desencadenantes, los especialistas les van a decir exactamente qué es lo que tienen que hacer. Ahora, una vez que está establecido el diagnóstico, sabemos que existe una gran variedad de medicamentos, ustedes no se los tienen que saber, pero yo les voy a preguntar a los doctores en qué se basan para dar un medicamento u otro. Un tema muy importante del tratamiento, porque hemos oído que nos están preguntando mucho si tiene relación con autismo, si tiene relación con atención, si tiene relación con otras cosas. Hay una palabra que llamamos en medicina comorbilidad. ¿Qué significa eso? Son problemas, enfermedades o trastornos que están asociados a un problema base. Esto es, yo puedo tener epilepsia y además tener comorbilidad con otra cosa. Tengo epilepsia y además tengo autismo. Tengo epilepsia y tengo un trastorno de atención. Tengo epilepsia y tengo problemas de aprendizaje. Si me entienden, son cosas asociadas a.
Esto es muy importante porque es uno de los factores que también hay que tomar en cuenta para dar un tratamiento. El tratamiento de la epilepsia tiene que hacer en base a situaciones individuales. El diagnóstico es individual, la comorbilidad es individual y el tratamiento, por lo tanto, es individual. ¿De qué depende? De muchos factores. La edad del paciente, el tipo de epilepsia que tiene, la comorbilidad que tiene. Incluso también hay que tomar en cuenta el nivel socioeconómico y la accesibilidad al tratamiento. Porque yo tengo que tomar en cuenta, para tomar una intervención terapéutica en un paciente, tengo que pensar, ¿qué dice la experiencia mundial de la epilepsia que tiene mi paciente? ¿Qué dice mi experiencia individual y ante quién estoy? Para ver qué tipo de tratamiento es el ideal para ese paciente. Y tomando en cuenta muchos factores, incluyendo en diferentes edades, si es alguien casado, si es alguien soltero, si es un niño, si es un adulto, en qué trabaja, qué hace, todos los factores hay que tomar en cuenta para hacer tratamientos individuales, diagnósticos individuales, comorbilidad individual, tratamiento individual. Esto siempre lo insisto cuando estamos aquí en Diálogos, en individualizar el tratamiento, porque independientemente de la patología, sobre todo, bueno, y más en estas que hay gran variedad de fármacos, que no vaya alguien, ¿y a ti qué te están dando? ¿Qué le daré a mi hijo? Porque eso es una situación muy, muy grave. Claro. Porque aparte, como dijo el doctor, una palabra clave, las comorbilidades. Yo puedo tener, no sé, un problema cardíaco y tener epilepsia. Pero yo no sé si el medicamento que le están dando a mi vecino vaya a tener alguna repercusión sobre mi corazón. Entonces, por eso es bien importante que hablamos de la importancia del tratamiento farmacológico. Existen muchos de ellos, pero ¿todos actúan de la misma manera? No, hay muchos mecanismos de acción y el médico tiene que conocerlos, sobre todo si va a asociar más de un medicamento, porque dos medicamentos que se juntan pero tienen el mismo mecanismo de acción, lo que van a incrementar no es la efectividad, sino los efectos colaterales. Lo ideal es que usemos un solo medicamento a la hora que hacemos el diagnóstico e iniciamos el tratamiento por primera vez, tomando en cuenta el tipo de crisis, porque no todos los medicamentos son útiles para todos los tipos de crisis. Entonces, primero el tipo de crisis, la edad, el género, la disponibilidad del medicamento, conocer su mecanismo de acción y utilizarlo a dosis apropiadas. Las dosis homeopáticas chiquititas no funcionan bien. Tiene que ser una dosis adecuada, calculada en miligramos por kilo de peso para niños. En adultos, un poquito también, con la menor dosificación, pero en general tomamos un promedio de dosis conocida como útil para adultos. Mantenerlo por el tiempo suficiente en un horario apropiado, como ya habíamos mencionado. Los medicamentos se van eliminando. La vida media, esto es la cantidad de medicamento que se elimina, la mitad de la concentración que se elimina un X tiempo es a lo que se le llama vida media. Y de acuerdo a eso, los medicamentos pueden ser cada 24 horas o cada 12 horas o cada 8 horas. Y cada medicamento va a tener su peculiaridad para ser dosificado. Pero es muy importante conocer bien estas dosificaciones y darlas apropiadamente. Iniciamos con dosis bajas, pero las vamos subiendo gradualmente para que el organismo se adapte al tratamiento y no tengan efectos colaterales de manera inicial y puedan tolerar bien el tratamiento y mantenerlo por el tiempo indefinido que de momento no sabemos, que puede ser el resto de la vida, puede ser por un tiempo. ¿De qué depende? Depende del tipo de epilepsia. Hay epilepsias que se controlan muy bien, como la mioclónica juvenil, pero si se quita el medicamento, recaen y hay que mantener todo el tiempo el tratamiento. Algunas epilepsias estructurales también necesitan tratamiento por tiempo indefinido y pues de esto depende y por eso es un poco el arte de dar el tratamiento para la epilepsia. Que aquí mucha gente dirá, híjole, será para siempre, pero yo siempre calmo a los pacientes o a los televidentes en este caso, diciendo, se curan las enfermedades, la gran mayoría de las enfermedades se tratan.
No es que se cure un apéndice, que me lo quitan, ya se curó, ya no tengo apendicitis. Sí. Pero si soy hipertenso, normalmente soy hipertenso el resto de mi vida. Si tengo diabetes, voy a ser diabético el resto de mi vida. Entonces, las enfermedades se tratan y aquí la cosa es aprender a vivir con ellas, con las recomendaciones de los especialistas. Ahora, se ha hablado también de la cirugía para epilepsia. ¿En quiénes, cuándo y por qué no para todos? Sí, aquí te diría, como epileptólogos, lo que nos toca es esta evaluación de pacientes refractarios o farmacoresistentes. Refractarios o farmacoresistentes quiere decir que no les funcionan adecuadamente los medicamentos o que a pesar del tratamiento están recayendo. Entonces, este paciente que ya nos dice, y la resistencia puede ser desde un inicio, esto es, me dan un medicamento y no me funciona desde el primer año de diagnóstico, me dan otro medicamento y quizás solo el 30% son, la mayoría, el 70% se van a controlar, pero 3 de cada 10 van a persistir, 2 de cada 10 aunque les agreguemos otro medicamento y 1 de cada 10 aunque les demos ya 3 medicinas. En ese momento lo que nosotros hacemos como epileptólogos es igualmente la historia clínica, el examen físico y hacemos un registro de electroencefalografía continuo, a veces con un video que en algunos países se llama telemetría, esto es que estás conectado al equipo de electro junto con un video para ver cómo es la crisis, lo que uno hace clínicamente, ver el electroencefalograma, después hacemos imagen de resonancia magnética y en algunos lugares del mundo, aquí en México, por ejemplo, con esa evaluación, una evaluación neuropsicológica, que la neuropsicóloga me dice cómo están mis funciones, si lo que tengo afectado, como veíamos el chico del video, tengo epilepsia del lóbulo temporal izquierdo. El lóbulo temporal izquierdo en la mayoría es el lenguaje, se fijan, su lenguaje era un poco difícil, entonces sí, eso puede hablarnos ya de la lateralidad de lo que llamamos el foco o de la epilepsia. Entonces, con esos estudios hay pacientes que podemos someter ya a epilepsias, en el caso de la más frecuente del lóbulo temporal, a cirugía. Ok, entonces existe una opción que es quirúrgica, pero como vieron, no es para todo mundo. Se tiene que elegir adecuadamente el paciente que va a ir a cirugía y estos son la minoría. La gran mayoría de los pacientes, afortunadamente, se pueden controlar con un tratamiento farmacológico. Pero vuelvo a insistir que la clave aquí es la de relación que desarrollen con su médico tratante, porque como vemos, van a empezar con una dosis y van a ir escalándola hasta llegar a la dosis adecuada para ti específicamente, que esté libre de efectos colaterales y que te controle tu enfermedad. Pero la responsabilidad también es tuya de seguir las indicaciones que no sean farmacológicas. Vamos a un corte y regresamos con ustedes aquí a Diálogos en Confianza. El lunes de la próxima semana hablaremos de una enfermedad que tal vez es poco conocida, epidermolisis bulosa. ¿Tú sabes qué es, cómo se diagnostica y cuál es el tratamiento integral que se tiene que seguir? Bueno, pues esta es una enfermedad donde hay un grupo de trastornos hereditarios en los cuales la piel y la mucosa son tan frágiles que el más ligero traumatismo puede causar dolorosas ampollas. Y es una enfermedad que dura toda la vida, generalmente se presenta al nacimiento y causa grandes aflicciones físicas y emocionales a las personas que viven con esta enfermedad y desde luego también a sus familias. Pero por eso vamos a hablar y es muy importante que nos acompañen el lunes de la próxima semana. O bien, si quieren asistir aquí al estudio, entonces pueden llamarnos al 53 41 44 35 y con mucho gusto les vamos a apartar un lugar. Así que nos vemos el lunes de la próxima semana aquí en Diálogos en Confianza. Este es el resumen del programa. Bueno, un epileptólogo es un neurólogo, por lo general, también puede ser un neuropediatra, que se dedica al estudio y tratamiento de epilepsia refractaria. Y se ha calculado que 1.5 o 1.7% de la población puede padecer epilepsia en nuestro país. Esto es, tenemos aproximadamente 2 millones de pacientes con epilepsia. Y sí hay pacientes que tienen algunas manifestaciones que son propiamente psiquiátricas. Ahora se le llaman crisis focales. Ese es un gran grupo y el otro gran grupo es el de crisis generalizadas. La crisis focal se va a desencadenar por una descarga anormal que está ubicada en una red neuronal de un solo lado del cerebro. En cambio, las generalizadas va a ser en redes neuronales que tienen conexión a ambos hemisferios cerebrales. Toda la historia clínica detallada desde el principio, desde antes de nacer, es muy importante para empezar a construir el diagnóstico. Eso va construyendo un diagnóstico para saber primero si tiene epilepsia o no
y después el tipo de epilepsia que tiene. Es muy, muy importante para lograr hacer el diagnóstico y ver si la crisis cambió o nada más era un problema de comunicación con el familiar. Lo más importante es como auxiliar a nuestro familiar, al paciente. A veces como médico le decimos, ¿por qué no lo grabó? Pero es que nosotros, cuando vives tú el momento de la crisis en el consultorio o en la calle, no es igual. Un electroencefalograma anormal no es diagnóstico de epilepsia. Okay. Un electroencefalograma anormal con clínica de epilepsia, entonces tiene importancia y correlacionarlo. Solo era alteración en tu DNA, en tus genes, pero ahora sabemos que también puedes tener alguna malformación asociada a algún gen o alguna mutación. Si es una esclerosis del lóbulo temporal, se puede dar un manejo quirúrgico si el paciente no responde. La mala atención obstétrica, el problema al nacimiento, la asfixia perinatal es la causa número 1 de epilepsia infantil. Vamos a seguir platicando con el público. Hola. Hola, me llamo Silvia Sofía y tengo epilepsia tónica clónica secundariamente generalizada. ¿Y qué nos vas a platicar? ¿Qué le quieres decir al público? Pues yo tengo desde los 9 meses con epilepsia y sí ha sido muy difícil para mí. De hecho, también cuando estuve yo en la primaria, también fue muy difícil. Ahorita actualmente tomo valproato de 200 miligramos, la motrigina de 100 miligramos y carbamazepina de 200 miligramos. ¿Y estás bien controlada? ¿Llevas una vida perfectamente normal? Sí, gracias a Dios estoy bien controlada. No me desvelo y estás en un grupo. Y estoy en un grupo. Actualmente estoy en el grupo GADEP de epilepsia, que es la presidenta, la doctora Lilia Núñez Orozco. Y pues aparte de eso, sí, yo no estudié hasta la primaria. Para mí, las matemáticas se me han dificultado mucho. Mi epilepsia, como dice el testimonio, me empieza aquí como exaltaciones y luego ya es la desconexión. Pero con tus medicamentos estás bien controlada, porque el chiste es que la gente que sepa que sí se puede controlar con medicamentos. Ah, claro que sí. Y de que te cuestan trabajo las matemáticas, no te apures, yo estoy igual que tú, no sé ni balancear mi chetera. Claro. Entonces que no te sí. agobies con eso y muchas gracias por tu testimonio. Sí, y ¿puedo hacer un saludito a mi familia? Sí, salud. Saludo a toda mi familia, a mi papá y a mis hermanos y todo eso. Perfecto, pues les mandamos un saludo y muchas gracias. Ándele, hasta luego. Hola. Hola, buenas tardes. ¿Cuál es su nombre? Noches. Soy Francisco Javier Alonso Vázquez. Francisco Javier, ¿qué nos vas a platicar? Bueno, mira, como lo dice ella, estamos en un grupo que se llama Grupo GADEP, Grupo de Aceptación de Epilepsia. Yo soy licenciado en Psicología. Dentro de lo que se hace, considero yo que una parte tiene que ser, dentro de lo multidisciplinario, el apoyo también a la gente. El apoyo psicológico. Sí, el apoyo psicológico, ¿para qué? Bueno, para que la gente aprenda a convivir con la epilepsia. Una de mis recomendaciones que regularmente les hago, ¿tú qué puedes hacer por la epilepsia? Porque la epilepsia hace muchas cosas por ti, ¿verdad? Pero tú qué puedes hacer por ella e incluso para que puedas convivir con ella, sepas convivir con ella. Y no solamente de eso, porque quienes te rodean en tu realidad también conviven con la epilepsia. ¿Y qué puedes hacer tú entonces? Bueno, es la pregunta para cada quien. Claro, el poder dar de mi parte, sí, como psicólogo, a las personas apoyo psicológico, pues. Perfecto. Vaya la redundancia. Entonces estamos en un punto más que se debe apoyar. Muchísimas gracias. Ok. Gracias. Tenemos para ustedes una cápsula de qué se debe hacer, porque todo el mundo dice, híjole, si alguien convulsiona ahorita aquí, ¿qué hago? Vamos a ver.
Lo que nosotros debemos hacer durante la ocurrencia de una crisis, de primera instancia, y yo sé que es muy difícil, pero es tratar de mantener la calma como primer paso, ¿no? Porque si no, no vamos a poder ayudar a nuestro familiar que tiene el evento como tal. Es posible que el paciente durante el evento de la crisis pueda tener una desconexión y pueda tener inclusive pérdida del estado de alerta. Entonces, a lo mejor nosotros podemos detener su caída, pero si no es así, tendríamos que retirar todos los objetos con los cuales el paciente se puede golpear, ¿no? Muebles, superficies punzocortantes, etcétera, etcétera, para que el paciente esté en un lugar seguro. De ninguna manera se recomienda introducir algún tipo de objeto en la boca del paciente porque esto puede obstruir la vía aérea como tal. Se recomienda intentar colocar al paciente de posición de costado o lateral para que pueda facilitarse la secreción de algunas, válgame la redundancia, secreciones que pueden ser sangre o puede ser saliva. Cuando la crisis pasa, el paciente debe ser tranquilizado, decirle lo que sucedió. Y también es bien importante, aunque es poco frecuente que se realice, monitorizar el tiempo de la crisis, ya que una crisis que dura más allá de 5 minutos requiere atención intrahospitalaria de urgencia. Es lo ideal que alguno de los compañeros del paciente o inclusive su jefe directo pudiera conocer el diagnóstico del paciente. Inclusive es importante que el paciente porte algún tipo de identificación o un brazalete donde diga qué enfermedad padece, en este caso epilepsia, qué fármacos toma, y bueno, para que sea del conocimiento del personal médico, paramédico o de la gente que pueda asistir al paciente en el sitio de ocurrencia de la crisis. Aquí el problema de las crisis es que las crisis no avisan, ¿sí? No va a decir al paciente, bueno, te voy a dar una crisis, está en tu casa, ¿no? Entonces las crisis pueden suceder en cualquier momento y en cualquier horario. Entonces, no es lo mismo que el paciente tenga una crisis en casa a que la tenga en su horario laboral, en la calle, cuando está rodeado de personas que son desconocidos para él, cuando está transitando en el semáforo de una vía rápida, cuando está subiendo escaleras, etcétera, etcétera. Es decir, las consecuencias más importantes de una crisis son sobre todo traumáticas. Un paciente se puede golpear muy fuerte, se puede fracturar. Hay personas que inclusive han tenido crisis en la regadera y se pueden ahogar. Entonces es bien importante tratar de evitarlas con ciertas medidas que cada paciente debe ser instruido de sobre cómo debe de tratar de evitarlas. Los pacientes que tienen epilepsia pueden evitar la ocurrencia de crisis si se apegan a su tratamiento como debe de ser, ¿no? Ese es el pilar más importante. Otra situación que deben llevar a cabo es no desvelarse, no consumir bebidas alcohólicas, y cualquier proceso infeccioso que tengan, que sea concomitante a su padecimiento, debe ser tratado de forma oportuna con un médico en este caso, ¿no? Esas son las recomendaciones que se aconsejan a los pacientes en general para disminuir la posibilidad de tener un descontrol de la epilepsia. Bueno, ahí lo tienen que hacer porque a cualquiera nos puede pasar en cualquier momento que nos enfrentemos a una situación como esta. Como ven, es mucho más sencillo. Sí es un susto. Sí, como dice, yo me acuerdo una frase que decía mi papá, mucho ayuda el que no estorba. Pero si alguien va a tomar control, que sepa qué hacer y no meterse, no lo detengan todas estas falacias que se decían en el pasado de meter cosas a la boca, etcétera, nada de esto. Doctores, vamos hacia la recta final del programa y les voy a pedir que seamos lo más breve posible con las respuestas y recomendaciones que le demos a la gente. Vamos a empezar a contestar. Alguien nos decía, cuando la causa es hipoxia neonatal, es decir, que le falte oxígeno al nacer a alguien, ¿es reversible? No, frecuentemente cuando hay un fenómeno de hipoxia, frecuentemente hay una lesión cerebral que dejó esa hipoxia, que puede llevar epilepsia y otros padecimientos, pero es algo que no se puede revertir, pero se puede controlar bien en el caso de epilepsia. Perfecto. Alguien preguntó, las crisis cataclónicas, yo nunca había oído este nombre, ¿cómo se controlan? ¿Qué son cataclónicas? No, está mal el término, deben ser tónico-clónicas, que son las que vimos en el video que estaban siendo atendidas, generalizadas. ¿Y si se controlan? Se controlan. Ok, como actuar ya vimos el video. ¿Las ausencias tienen tratamiento? Sí, tienen tratamiento y son de las que mejor responden al tratamiento farmacológico. El pico de incidencia más importante son niños y niñas entre 6, 7, 8 años de edad y se controlan muy bien con medicamentos, son crisis de ausencia típica. Perfecto. Hay ausencias mal etiquetadas, son las crisis focales con alteración de la conciencia, que la gente llama ausencias y que
habitualmente se originan en el lóbulo temporal y esas son de difícil control. El lóbulo temporal es uno de los lóbulos que tenemos dentro de nuestro cerebro, está aquí a los lados, se llaman lóbulos temporales. Sí. Doctores, ¿funciona el cannabis, la marihuana? Yo aquí diría en cannabis lo que se ha visto en la literatura es como cualquier otro fármaco. Cuando tú lo das, sobre todo está demostrado en terapia adicional, como si alguien no se controla. Cuando tú lo das, a lo mejor 30% de los pacientes, como un tercio, pueden mejorar de las crisis o ya responder. Como un tercio de los pacientes, la respuesta va a ser parcial, esto van a bajar a la mitad sus crisis, y un tercio pueden agravarse, estos pueden tener más crisis, algo que se llama estado epiléptico. Entonces, creo que aquí nos ganó la publicidad a la ciencia. Está aprobado para condiciones que se llaman síndrome de Lennox-Gastaut y síndrome de Dravet, que son epilepsias refractarias o resistentes. Ahí sí hay como una aprobación como terapia de adición. Esto es combinado con otros medicamentos. Entonces, creo que tiene un espacio, pero como los demás fármacos antiepilépticos, con efectos buenos, efectos malos y efectos que a largo plazo, si nos dicen en 10, 20 años qué me va a pasar, no sabemos. No lo sabemos. Pero entonces, básicamente la respuesta es no es un tratamiento estandarizado hasta este momento y más que para ciertos síndromes, y a esos síndromes se les da cierta dosis específica, no es que se vayan a ir a fumar un churro o unas gotas que no saben ni siquiera cuánto tiene. Entonces, eso es bien importante. Fíjate, aprovechando eso, hay un testimonio de una mujer que nos habla que a su novio, que tiene epilepsia, según él, dejó de tomar el medicamento desde que fuma marihuana y para esto no ha tenido ningún ataque. ¿Qué tan cierto es esto y cuáles serían las consecuencias de dejar de tomar el medicamento? Y además lo cambió por completo. No, le ha ido muy bien, pero eso es una situación que no tiene que hacerse para nada. Porque, y no es una garantía. Porque además es una situación que no podemos confundir. Una cosa es la marihuana y una cosa es el cannabidiol. Claro. La marihuana se divide en dos grandes grupos, el THC y el cannabidiol. El cannabidiol es el que se ha usado farmacológicamente para epilepsias, como decía la doctora Iris Martínez, pero no sustituye para nada fumar marihuana a un antiepiléptico. Eso es un error, no puede ser así, y qué bueno que ha tenido crisis, pero que vaya con su médico porque está en riesgo muy elevado. ¿Puede dar epilepsia durante el sueño? Fueron 2 preguntas de estas. Sí, hay muchas crisis que se desencadenan durante el sueño. Perfecto. Mi niño tiembla mucho al dormir y yo lo abrazo. ¿Qué es lo que debo de hacer? No le di el tratamiento que me mandaron. Pues yo creo que ir al neurólogo pediatra, claro, ¿no? El temblor como tal es poco frecuente que sea una manifestación de crisis. Había que ver si debe ser un temblor o una crisis que se llaman crisis clónicas, que son crisis rítmicas repetitivas. Lo que hay que hacer es acudir con el neurólogo pediatra para poder saberlo. Aquí se va a ir a filmar para estar seguros si es un temblor o es un tipo de crisis que tiene presentación nocturna. ¿Hay relación con el autismo? Como una comorbilidad, ya decíamos que es una de las comorbilidades que puede existir. Sabemos que el paciente con autismo, hasta el 30% puede tener alguna forma de epilepsia en su padecimiento de autismo. Los estudios salieron totalmente normales, pero me dijeron que tengo epilepsia. Sí, puede tener epilepsia y tener los estudios normales, incluido el electroencefalograma, porque registra la actividad eléctrica en un periodo muy corto. Puede ser que en ese momento no suceda ninguna anomalía, pero si clínicamente la persona tiene crisis, eso es epilepsia, aunque lo demás no tenga alteraciones. ¿Con el electroencefalograma es suficiente para diagnosticar? Ya habíamos dicho que no. Ok. ¿En un ataque de risa se puede considerar epilepsia? Hay crisis que se llaman gelásticas, que son más frecuentes en niños y se ve una condición que se llama martoma del hipotálamo, que es un tumor en esa región que se radia y que puede tener un buen pronóstico. Sí hay, pero hay que hacer un diagnóstico diferencial con un fenómeno psiquiátrico o con otras. O con un ataque de risa normal, que todos, afortunadamente, a todos nos dan de repente. Sí, generalmente estas crisis de risa no tienen un desencadenante. Normalmente nos reímos cuando hay una situación chusca que nos hace reír, pero en estos casos la risa sobreviene así sin motivo aparente y muchas veces es seguida de otro fenómeno que ya es como más definido de epilepsia. Puede haber una desconexión o una crisis tónico-clónica generalizada y allí pues ya tenemos claramente que se trata de un fenómeno epiléptico. ¿Me puedo hacer una resonancia magnética portátil? Ni siquiera había escuchado yo que existan. No existe. ¿Saben lo que cuesta un resonógrafo? Es un aparato que Son pesa toneladas. aparatos enormes y no se pueden hacer Entonces portátiles. no caigan en charlatanería, porque esa es otra que nos enfrentamos en el país y aquí peleamos mucho en diálogos. No hay resonancia magnética portátil. Mi esposo tiene 59 años, tiene convulsiones.
El neurólogo le dijo que era normal y dice que no es epilepsia, pero a él le siguen dando en las madrugadas, que hace pedir otra opinión con otro neurólogo. Los datos de nuestros especialistas van a estar apareciendo en pantalla, porque si está convulsionando, lo está viendo la esposa, fílmelo, señora, y pide otra opinión. Claro. Ya hablaron de la importancia del apego al tratamiento, lo hablaron ya ampliamente nuestros especialistas. ¿Hay relación con la esquizofrenia? No, es una asociación que con psicosis o esquizofrenia puede haber asociación como comorbilidad, ¿de acuerdo? El paciente que tiene una psicosis puede tener en algún momento asociado epilepsia, es posible, es una asociación posible. Okay. Hay alteraciones psiquiátricas como complicación de epilepsias focales del lóbulo temporal, que muy frecuentemente tienen comorbilidad de ansiedad, de depresión que habíamos mencionado, pero a veces hay psicosis. Okay. Y es una condición que se parece a la esquizofrenia y que pues hay que detectar y tratar también junto con el psiquiatra. ¿Cómo actuar ante un evento? Ya vimos en el video. Paciente con esclerosis tuberosa con convulsiones mioclónicas. ¿El cannabidiol ayuda? Ya se menciona. Pues ahí en esclerosis tuberosa, que es una mutación, que es algo genético, que es una condición genética, ya hay tratamientos que pueden estar dirigidos a la mutación. Entonces sería hablar con su médico, porque ya hay tratamientos incluso como antitumorales que se dieron en un inicio, porque es una condición que genera tumores o tubers en diferentes partes del cuerpo, también en el cerebro. Y una vez que se da este tratamiento inmunosupresor, no es un antiepiléptico, las crisis epilépticas mejoren. Entonces, háblelo con su médico, porque ya hay terapias más dirigidas incluso al gen que produce esta enfermedad. Alteración. Habla una paciente que dice que su familiar tiene cefalea y TDAH, que puede convulsionar a pesar de que tenga un electroencefalograma normal. ¿Qué es TDAH? Trastorno por déficit de atención. Okay. Es una asociación y hay que tratar cada uno de los problemas individualmente. Ok. Paciente de 50 años epiléptico que fue muy sobreprotegido en su infancia, que si no toma los medicamentos que le han mandado recaen, ya se habló de la importancia de tomarlos, y él se ha autoaislado mucho, está muy antisocial, se quedó en la época de juventud. ¿Es malo el sobreproteger a los pacientes? Puede que él esté así, esto es evidente, algo de personalidad. ¿Qué pasa con la sobreprotección? ¿Cómo tratar a un niño epiléptico? Sobreprotección en cualquier momento de la vida creo que es algo que no es deseable. Retomo lo que decías hace rato. Creo que es muy importante que desde niños el paciente sepa qué tiene, cómo se llama su diagnóstico, qué tratamiento toma. Desde niños tienen que saber eso. Y tienen que enfrentarse a la problemática que significa su enfermedad. Creo que este tipo de programas tienen que abrir la puerta para que la gente quite el estigma a través del conocimiento. No hay otra manera. Claro. Y la sobreprotección surge mucho a través de la poca información. Y sé que esto es un programa que nos están escuchando muchas personas, pero creo que entre ellos también seguramente muchos médicos. En el programa prioritario de epilepsia hemos publicado hace un mes las guías clínicas para el manejo de la epilepsia en México. En la revista mexicana de neurociencias ahí están y las pueden empezar a ver, porque si un médico se quiere actualizar, pueden revisar las guías, que son las guías mexicanas en las que participamos médicos, 80 médicos mexicanos en la elaboración de esas guías. Perfecto, gracias, doctor. También puede acudir al grupo de apoyo que tenemos, y aprovecho para invitar porque tenemos una sesión informativa sobre epilepsia cada mes, el primer sábado de cada mes en el auditorio del Hospital 20 de Noviembre. Platicamos de la epilepsia y damos un espacio muy amplio para preguntas, aclarar dudas. Y tenemos servicio de apoyo neuropsicológico y apoyo psicológico, lo cual puede ayudar a que las personas dejen de aislarse, empiecen a abrir un poco su red social con la finalidad de que se adapten a la vida nuevamente. La próxima sesión es el sábado 6 de julio de 9 a 1 en el auditorio del Hospital 20 de Noviembre sin ningún costo. Los invitamos y los esperamos allí con toda su familia. Perfecto. Paciente de 29 años que convulsionó y le dijeron que no era nada, que eran convulsiones por estrés. No, el estrés no. El estrés no causa convulsiones, pide otra opinión. Sí. ¿Es lo mismo una crisis conversiva? Perdón. Salud. Crisis conversiva, ayúdenme. ¿Qué podrían explicar qué es una crisis conversiva y si tiene que ver con epilepsia? Es una crisis que se parece a lo mejor a la epilepsia,
pero tiene un fondo psicológico y tiene manifestaciones un poco abigarradas, raras, a veces una duración muy prolongada, y no tiene que ver con la epilepsia, sino que es un trastorno psiquiátrico. Un paciente con neurocisticercosis lo operaron, se le quitaron las convulsiones durante 10 años, pero luego al suspender el tratamiento lo regresaron. Entonces aquí la recomendación es que siga con tratamiento. Nos alcanzó el tiempo. Sí. Dos rapidísimas. ¿La electroacupuntura sirve para...? No. ¿No? Ok. Ok. Y la otra es una mujer que nos comparte que tiene epilepsia desde la niñez. ¿Qué tan posible es que la puede heredar a sus hijos? Tiene 3 hijos. Hay algunas epilepsias que son genéticamente determinadas, doctora, por favor. Rápido, se nos acaba el tiempo. Bueno, ¿Qué haga? sí. ¿Que vaya? ¿Puede Tiene que heredarse ir o con no? el neurólogo, puede heredarse, de hecho es muy probable que la suya sea hereditaria. Entonces, Por la epilepsia sí tiene un componente hereditario, pero chequenlo con su médico de todos modos. Se nos acaba el tiempo, tenemos 20 segundos. Primero que nada, gracias a la gente que vino aquí con nosotros y nos dio sus testimonios. Muchísimas gracias, panelistas, por estar aquí con nosotros. Gracias. Se quedaron muchas preguntas en el tintero. Oscarín, gracias. Muchas gracias. Se nos fue el Hasta muy tiempo. pronto. Sí, rapidísimo. Consulten a su médico. Consulten a su médico, aparece en nuestras redes, va a estar el programa. Se nos acabó el tiempo. Bye bye, esto fue Diálogos en Confianza. Gracias.